Los Ángeles de Mons, Bélgica, 1914. Leyenda de ayuda sobrenatural en batalla. Tras la batalla, surgió la leyenda de que ángeles o figuras sobrenaturales habían protegido al pequeño ejército británico en su retirada ante fuerzas alemanas muy superiores. Se decía que una tropa de ángeles arqueros, asociados a San Jorge u otros santos, apareció en el cielo para detener el avance alemán y salvar a los soldados británicos. Numerosos soldados británicos compartieron rumores sobre milagros ocurridos en Mons. No hay testimonios directos registrados de un soldado afirmando haber visto ángeles. La historia se propagó rápidamente a través de cartas y periódicos patrióticos en Inglaterra, en parte como mecanismo para explicar cómo las tropas sobrevivieron tanto tiempo. La historia llamó la atención del público británico. Sin embargo, las autoridades militares y la prensa investigadora determinaron pronto que se trataba de una leyenda sin fundamento real. De hecho, la fuente original fue rastreada a un cuento de ficción patriótica, publicado en septiembre de 1914, por el escritor galés Arthur Machen, titulado The Bowmen. Este relato describía arqueros fantasmales de la Guerra de los 100 años, acudiendo en ayuda de los ingleses. Machen lo presentó como ficción, pero muchos lectores lo tomaron como real. La evidencia histórica indica que la historia fue ficticia creada por la mezcla del relato de Machen, rumores de trinchera, histeria colectiva y el deseo de dar un sentido heroico a la retirada. No hubo una investigación militar formal más allá de desmentidos en la prensa. La explicación más aceptada es que se trató de una leyenda urbana propagandística alimentada por el fervor religioso y patriótico. No hay evidencia de intervención sobrenatural real. La historia pudo servir como propaganda para reforzar la moral británica tras la difícil retirada. La credibilidad de la intervención angelical es considerada muy baja por historiadores. A pesar de ser ficticia, la leyenda de los Ángeles de Mons tuvo un impacto enorme en la moral británica en 1914. Muchos civiles la creyeron literalmente y la usaron para reforzar la idea de una causa justa protegida por poderes divinos. Soldados en el frente escucharon estas historias, lo que pudo haber brindado consuelo psicológico. Con el tiempo, la anécdota quedó como una de las leyendas más famosas de la Primera Guerra Mundial, aunque hoy se la cite como ejemplo de propaganda y folclore de guerra. El batallón desaparecido de Gallipoli, Turquía, 1915. Misteriosa desaparición durante la guerra. 12 de agosto de 1915, campaña de Gallipoli, península turca, paso de Anafarta. Durante la Primera Guerra Mundial. Durante un asalto en Gallipoli, casi un batallón completo del regimiento de Norfolk, territoriales británicos, incluidos voluntarios de la finca real de Sandringham, desapareció en combate sin dejar rastro inmediato. En los años siguientes, al desconocerse su destino, surgió la leyenda de que el batallón había sido literalmente tragado por una extraña nube, o transportado a otra dimensión. Supuestos testigos neozelandeses afirmaron que vieron a los soldados británicos marchar colina arriba dentro de un banco de niebla baja, y cuando la nube se elevó, no quedaba ninguno. Esta narrativa les atribuyó una desaparición sobrenatural, inexplicable. Tras la batalla, varios soldados aliados narraron versiones de la desaparición. Un informe, de dudosa veracidad, de soldados neozelandeses, en 1915, aseguraba que una nube descendió sobre la compañía británica, y luego ascendió, sin que los hombres estuvieran ya allí. Esta historia se propagó en círculos militares de manera informal. Durante años, familiares y camaradas no supieron qué les sucedió a esos hombres. La realidad histórica se esclareció después de la guerra. Tras el armisticio de 1918, equipos británicos de búsqueda encontraron en 1919 los restos de 180 hombres del regimiento de Norfolk, esparcidos en un área de aproximadamente 1,5 kilómetros cuadrado, unos 800 metros detrás de las líneas turcas. Esto indicó que, lejos de evaporarse, el batallón simplemente se internó demasiado en territorio enemigo durante el asalto y fue aniquilado. Muchos cuerpos fueron identificados. Sin embargo, el capitán Frank Beck, que comandaba la compañía de voluntarios de Sandringham, no pudo ser identificado individualmente. Las autoridades británicas mantuvieron inicialmente discreción, en parte para no angustiar a la reina Alexandra, quien conocía a muchos de los desaparecidos. Pero finalmente reconocieron que los hombres murieron en combate y no habían desaparecido misteriosamente. La leyenda de la nube se atribuye a relatos no confirmados que circularon antes de hallarse los cuerpos. Incluso, si se sospecha que pudo ser una invención de la posguerra,
que ganó fama en las décadas siguientes. La explicación objetiva es que no hubo elemento paranormal. El batallón fue diezmado por fuego enemigo, y sus restos no se localizaron hasta años después, debido al caos de la guerra. La leyenda de la nube mágica es considerada poco creíble, y probablemente producto de malentendidos o rumores entre tropas. Algunos han sugerido fenómenos atmosféricos, niebla de guerra literal, combinados con la confusión de la retirada, como origen del mito, pero nada indica un verdadero evento sobrenatural. En resumen, la desaparición fue militar, M.I.A., y su misterio, resuelto por la arqueología forense tras la guerra. En su momento, la incertidumbre sobre el destino de la compañía Sandringham fue dolorosa para las familias, y generó todo tipo de especulaciones en Inglaterra. La idea de un batallón perdido sin explicación alimentó mitos durante años, incluso inspirando libros y películas muchas décadas después. Para la población local turca, el asunto pasó inadvertido. Fue una entre muchas tragedias de Gallipoli. Esta leyenda, aunque desmentida, permaneció en el imaginario popular como uno de los enigmas de la Primera Guerra Mundial, hasta que la evidencia mostró la explicación mundana. Batalla de Los Ángeles, Estados Unidos, 1942. Falsa alarma masiva de ataque aéreo atribuida a OVNI. Menos de 3 meses después de Pearl Harbor, los radares y observadores en Los Ángeles alertaron de un objeto aéreo no identificado sobre la ciudad, provocando una gigantesca descarga de fuego antiaéreo. Las sirenas sonaron y se ordenó un apagón total. Durante más de una hora, baterías costeras dispararon intensamente. Unos 1.400 proyectiles, contra un blanco en el cielo que nunca fue derribado ni identificado. Muchos testigos reportaron ver luces, o una forma en la oscuridad. La prensa la llamó la Batalla de Los Ángeles, o el Gran Ataque Aéreo de Los Ángeles. En el momento se pensó que era un ataque japonés. Posteriormente surgieron teorías de que pudo haber sido un ovni extraterreno dado que no se halló ningún avión enemigo. Numerosos soldados de artillería antiaérea, así como oficiales en puestos de observación, afirmaron ver un objeto o luces moviéndose a alta velocidad sobre la ciudad. Sin embargo, no había consenso sobre la naturaleza del blanco. Tras el cese del fuego, no se recuperó ningún artefacto. El secretario de la Marina, Frank Knox, declaró en conferencia de prensa que había sido una falsa alarma. Pese a ello, varios tripulantes de baterías insistieron en que algo volaba sobre Los Ángeles esa noche. Informes extraoficiales hablaron de globos enemigos, o incluso platillos voladores. En medio del caos bélico, la investigación inmediata concluyó que no hubo aviones japoneses presentes. Décadas después, en 1983, una revisión de la Oficina de Historia de la Fuerza Aérea de EEU atribuyó el incidente a nervios de guerra, combinados probablemente con la detección de un globo meteorológico extraviado, cuyos movimientos erráticos habrían desencadenado la reacción defensiva. Las explosiones y reflectores pudieron crear la ilusión de múltiples objetivos. Esta explicación es considerada la oficial. No hubo naves enemigas ni extraterrestres, sino una cadena de errores provocada por la tensión tras Pearl Harbor. 5 civiles murieron indirectamente, 3 en accidentes de coche durante el apagón, y 2 por infartos debidos al estrés. Japón confirmó tras la guerra que no realizó incursión aérea alguna ese día. La hipótesis militar es la del globo meteorológico y la histeria colectiva, de credibilidad alta, respaldada por documentos oficiales. No obstante, entusiastas ufológicos han sugerido que los artilleros en realidad disparaban a un ovni, citando fotografías de prensa donde algunas luces parecen un objeto disiforme. Esta teoría extraterrestre es considerada especulativa y sin evidencia concreta. La explicación más mundana, y aceptada por historiadores, es la de los operadores. Estaban en máxima alerta y confundieron ecos de radar, o un globo meteorológico con aviones, desencadenando una reacción en cadena. El evento causó pánico masivo en Los Ángeles, cientos de miles de residentes pasaron la noche en refugios, o bajo apagón, convencidos de que estaban siendo atacados. A corto plazo, esto minó la confianza en las alertas militares. Sin embargo, luego fue usado para resaltar la necesidad de calma. Para los militares, fue una lección sobre los peligros del fuego amigo contra enemigos inexistentes. Culturalmente, la Batalla de Los Ángeles quedó como un hito, a menudo mencionada en contextos de conspiración ovni, y como ejemplo de psicosis de guerra. En años recientes, ha inspirado películas y estudios sobre cómo el miedo puede desencadenar hechos trágicos. Fuentes:
Informes oficiales de la época y la evaluación de la USAF en 1983, publicada en resumen, respaldan la explicación de la falsa alarma por globo. Los periódicos de 1942 documentaron extensamente el incidente con testimonios y las declaraciones de Frank Knox, calificándolo de falsa alarma. No se encontraron restos que sugieran aeronaves, lo que concuerda con la ausencia de enemigos o visitantes. Vuelo 19. Desaparición en el Triángulo de las Bermudas. Atlántico, 1945. El vuelo 19 fue una misión de entrenamiento rutinaria de la Marina de EEU, compuesta por 5 aviones torpederos, TBM Avenger, con 14 tripulantes en total. Tras despegar de Fort Lauderdale, los pilotos se desorientaron inexplicablemente. El líder informó que no sabían dónde estaban y que sus brújulas fallaban. La comunicación radial se volvió confusa. Finalmente, todos los aviones se perdieron. Para añadir al misterio, un hidroavión PBM Mariner, con 13 rescatistas enviado a buscarlos, también desapareció misteriosamente. Se cree que explotó en el aire. En total, 27 hombres murieron o desaparecieron esa tarde, y jamás se hallaron restos definitivos, ni de los Avenger, ni del hidroavión. Este incidente seminal fue el que popularizó el mito del Triángulo de las Bermudas, zona a la que desde entonces se le achacan propiedades paranormales o anomalías magnéticas que harían desaparecer barcos y aviones. Antes de que se perdiera contacto, los radioescuchas captaron al teniente Charles Taylor, líder del vuelo, reportando condiciones extrañas. Cielo claro pero sin referencias visuales, brújulas inoperativas y aguas blancas, que no lograba reconocer. Sus últimas transmisiones indicaban que volarían hacia el oeste, sin certeza de posición. Varios operadores de radio en distintas bases escucharon comunicaciones fragmentadas hasta aproximadamente las 18:30, cuando todo cesó. Pilotos de otros escuadrones en el aire esa tarde no avistaron a vuelo 19. Algunos testimonios de residentes en la costa informaron de explosiones a lo lejos, posiblemente el hidroavión explotando. La Marina realizó una extensa búsqueda que abarcó miles de kilómetros cuadrados, sin resultados. La investigación oficial de 1945 clasificó las causas como desconocidas, causa de la desaparición indeterminada. En cuanto al hidroavión de rescate, un mercante reportó haber visto una explosión en el aire poco después de su despegue, por lo que se asumió que explotó. Estos PBM tenían antecedentes de incendios de combustible. Con los años, las Fuerzas Armadas y luego investigadores civiles han acumulado evidencia de que los aviones probablemente se quedaron sin combustible y cayeron al mar tras navegar erráticamente, debido a error de navegación. Taylor, el instructor, estaba convencido de estar sobre los Cayos de Florida, cuando en realidad se había desviado al Atlántico. Los paneles de un Avenger, hallados en 1986, cerca de Florida, podrían pertenecer a uno de los aparatos, pero nunca hubo confirmación absoluta. En 1991, la Marina finalmente atribuyó la pérdida a desorientación del piloto, aunque originalmente la había atribuido a causas desconocidas, por respeto a la familia de Taylor. No se hallaron restos en el triángulo alimentando el mito. Las explicaciones paranormales incluyen portales dimensionales, actividad extraterrestre o anomalías geomagnéticas locales. Sin embargo, la explicación más aceptada es prosaica: desorientación combinada con fallas instrumentales. La credibilidad de esta teoría es alta, dado que las condiciones meteorológicas eran marginales, y los Avenger carecían de equipos de navegación avanzados. Se sabe que el teniente Taylor había tenido un historial de perderse anteriormente. Sumado a ello, un frente de mal tiempo cayó esa noche dificultando la supervivencia en el mar. Aún así, la ausencia total de restos tangibles ha hecho que la credibilidad de las teorías del Triángulo de las Bermudas persista popularmente. En 1977, la Marina de EEU incluso realizó un estudio histórico. Concluyó que no hay mayor número de desapariciones en esa zona que en otras rutas transitadas, y que casos como vuelo 19 son trágicos pero explicables. En resumen, lo paranormal tiene credibilidad baja entre expertos. El factor principal fue humano-técnico. Para la Marina, la pérdida sin rastro de 5 aviones y 14 hombres en tiempos de paz fue un golpe fuerte que llevó a mejorar protocolos de entrenamiento. Por ejemplo, instruir a cadetes a confiar en instrumentos y no en percepción si se desorientan. Localmente en Florida,
Las familias de los aviadores quedaron sumidas en la angustia de no tener cuerpos que enterrar. Algunas mantuvieron esperanzas por años. Globalmente, el Triángulo de las Bermudas se volvió sinónimo de misterio. En décadas posteriores, la cultura popular explotó este caso en libros, documentales y películas, consolidando la región como un icono del lugar maldito. Incluso hoy, turistas y curiosos señalan a vuelo 19 como evidencia de lo inexplicable, aunque los análisis técnicos pintan otra historia. Incidente Roswell. Objeto estrellado recuperado por militares. Nuevo México, 1947. Un objeto volante no identificado se estrelló en terrenos rurales. El personal de la cercana base aérea de Roswell recuperó fragmentos de material desconocido. El 8 de julio, la nota de prensa del 509 Grupo de Bombardeo afirmaba que se había recuperado un disco volador en Roswell, desatando una enorme atención mediática. Pocas horas después, los militares retractaron la historia, alegando que en realidad era un globo meteorológico lo hallado. Este abrupto cambio sembró sospechas. Con los años, Roswell se volvió sinónimo de encubrimiento ovni, con testimonios tardíos que hablan de platillos estrellados y hasta cuerpos de supuestos extraterrestres recuperados. En 1947, los militares involucrados, Mayor Jesse Marcel, oficial de inteligencia, entre otros, primero informaron honestamente haber encontrado material extraño en un rancho, tiras metálicas livianas, láminas similares a papel de aluminio, etc. Tras la orden superior de cambiar la versión, exhibieron restos de un globo meteorológico a la prensa. Décadas más tarde, Marcel y otros participantes declararon públicamente que creían que lo encontrado no era de este mundo y que la historia del globo fue un encubrimiento. No obstante, sus testimonios variaron. Oficiales de mayor rango, como el general Roger Ramey, siempre mantuvieron que era un globo. Documentos internos de la época muestran confusión inicial, luego cierre del caso. Durante 47 años, la Fuerza Aérea no volvió a tratar públicamente el tema. Pero ante la presión popular, en 1994-95, el gobierno de EU publicó 2 informes oficiales sobre Roswell. El primero concluyó que el objeto recuperado, en 1947, era en realidad parte de un globo de vigilancia ultrasecreto del proyecto Mogul, diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas. Este globo, compuesto de neopreno, papel aluminio y reflectores, explicaría los restos hallados, más avanzados que un globo meteorológico común. El segundo informe, 1997, abordó los supuestos cuerpos alienígenas, atribuyéndolos a dummies antropomórficos arrojados en pruebas de caída en los años 50 con fusiones temporales convertidas en mito. La conclusión oficial fue clara. No hubo nave extraterrestre. El primer comunicado de disco volador se debió a un error de comunicación interna, y luego se corrigió diciendo, globo meteorológico, para proteger el secreto Mogul. En palabras de la USAF, la historia del globo fue un intento de desviar la atención del proyecto Mogul. Oficialmente, globo de proyecto Mogul, muy alta credibilidad, respaldada por registros desclasificados. Los ufólogos, sin embargo, proponen que se trató de un platillo extraterrestre, y que la Fuerza Aérea escondió los restos y cadáveres. Pese a la popularidad de esta teoría conspirativa, nunca se presentó evidencia física sólida de aliens en Roswell. Las explicaciones convencionales, globo, y confusión de maniquíes de pruebas, encajan con la documentación disponible. Así, la postura escéptica es que no hubo nada paranormal, solo secreto militar. La credibilidad de la versión ET varía. Es alta entre el público aficionado al tema, pero muy baja entre científicos e historiadores, quienes señalan que todos los testimonios de platillo emergieron décadas después, y de forma poco consistente. En 1947, el impacto inicial fue breve. La aclaración del globo apagó la noticia, y pocos en Roswell hablaron más del asunto hasta años después. Sin embargo, a posteriori, Roswell se convirtió en el caso ovni más famoso del mundo para las Fuerzas Armadas de EU. Ha sido un dolor de cabeza en relaciones públicas. El asunto contribuyó a la desconfianza en la transparencia militar. Paradójicamente, en Roswell, la ciudad, el fenómeno alimentó el turismo y la identidad local. Hoy alberga museos y festivales de ovnis, siendo parte de la economía regional. Culturalmente, Roswell definió la imaginería de encubrimiento gubernamental y Men in Black, en películas, series y libros. El caso llevó a la creación de procedimientos más rigurosos para manejar información clasificada versus prensa. Fuentes: archivos desclasificados de la USAF,
informe The Roswell Report de 1995, presentan extensamente la evidencia prosaica. El famoso teletipo del FBI, del 8 de julio de 1947, también confirma que los restos eran de un reflector de radar de globo. Los múltiples libros escritos por investigadores ufológicos, Stanton Friedman por ejemplo, han divulgado las versiones conspirativas, basadas en entrevistas de segunda mano. En contraste, investigaciones periodísticas y Delgado, en 1995, concluyeron que no hay registros de un encubrimiento extraterrestre. En suma, las fuentes oficiales apuntan a Mogul, mientras las leyendas populares apuntan a platillos, sin que ninguna prueba verificable de esto último haya emergido. Incidente ovni de Chorwon, Corea, 1951. Tropas afectadas por un objeto brillante durante la guerra. Soldados del 3er Batallón, 187º. Regimiento Aerotransportado de EEU, acantonados en una colina, observaron un objeto luminoso en forma de torreta o linterna, flotando sobre las líneas enemigas. El objeto emitía un resplandor azul verdoso pulsante y se mantenía inmune a las explosiones de artillería antiaérea que los estadounidenses dispararon. De repente, el artefacto emitió una luz pulsante intensa hacia la posición de los soldados, quienes sintieron un calor penetrante y una especie de onda o zumbido agudo. Tras el sobrevuelo, la tropa experimentó síntomas debilitantes, quemaduras leves en la piel, náuseas, dolor de cabeza y debilidad extrema. En los días siguientes, todos los soldados de la compañía presentaron signos de enfermedad inexplicable, requiriendo evacuación médica en masa. Este incidente, que cobró características de encuentro con un ovni agresivo, permaneció clasificado por décadas. El caso fue documentado gracias al testimonio principal del soldado Francis P. Wall, recogido en 1987 por investigadores del Center for UFO Studies. Wall narró que su compañía vio lo que describieron como un jack-o'-lantern, linterna, descender desde las montañas. Cuando abrieron fuego de fusil contra él, escucharon los impactos resonar metálicos sin dañarlo. El objeto entonces atacó. Wall describió una luz pulsante azul verdosa brillante que los alcanzó, tras lo cual sintió que un ardor y cosquilleo recorrió mi cuerpo, como si penetrara. Los soldados huyeron a sus refugios. Tras minutos, el objeto partió a gran velocidad. 3 días más tarde, todos fueron evacuados en camiones ambulancia debido a diarreas severas, debilidad e incontables glóbulos blancos, indicando infección o radiación. Los médicos militares quedaron perplejos. Inicialmente atribuyeron los síntomas a disentería, pero Wall afirmó que parecían efectos de radiación. Este testimonio es apoyado por memorias de otros veteranos anónimos, recopiladas en investigaciones posteriores. En 1952, tras otros reportes de ovnis en la guerra, la Fuerza Aérea de EEU inició el proyecto Blue Book, ya descrito. Sin embargo, el incidente de Chorwon en particular no fue bien conocido hasta décadas después. Documentos desclasificados en años recientes no mencionan directamente a Chorwon, pero sí confirman que en la Guerra de Corea hubo 42 avistamientos ovni, corroborados por múltiples testigos militares. Algunos investigadores asumen que Chorwon fue uno de ellos. Oficiales estadounidenses de la época sospecharon que podría tratarse de armas secretas soviéticas, alguna versión de rayos de partículas o un helicóptero con foco, pero no se halló evidencia. Tras la guerra, la ausencia de tecnología conocida que encajara dejó el caso sin explicación oficial. Cuando finalmente se divulgó el relato de Wall en revistas ufológicas en los 2000, analistas lo consideraron creíble, y la hipótesis más fuerte es que sufrieron exposición a algún tipo de radiación electromagnética. Una reevaluación histórica sugiere que pudo ser un experimento soviético con prototipos, o simplemente un meteoro cercano que liberó ozono y causó efectos fisiológicos, hipótesis especulativas. No hay un reporte oficial final sobre Chorwon por parte del gobierno de EU, posiblemente por falta de datos concluyentes. Militar secreta. Dada la Guerra Fría, se teoriza que la Unión Soviética podía estar probando un prototipo de rayo de calor o dron avanzado contra tropas enemigas. De credibilidad moderada. Los síntomas concuerdan con exposición a microondas o radiación, pero ningún ejército reconoció tal arma en ese periodo. OVNI extraterrestre. Los ufólogos apuntan a que un ovni no humano hostigó a la compañía, señalando la inmunidad a balas y los efectos en los soldados. Es una interpretación sin evidencias directas más allá del testimonio. Credibilidad baja para la corriente principal. Fenómeno natural desconocido.
Algunos científicos sugieren que pudo ser un raro fenómeno de plasma, de fuego de San Telmo masivo, o bola de rayos, que explotó radiación UV intensa y ozono, causando quemaduras y malestares. Esta hipótesis es difícil de comprobar, y no muy convincente. Hasta hoy, permanece sin explicación definitiva, con lo cual se lo cataloga como un caso ovni genuino, no identificado. Para los soldados afectados, el evento fue aterrador, y dejó secuelas de salud temporales. Se recuperaron después de varias semanas. Sus relatos, contados a familiares, fueron inicialmente recibidos con escepticismo o silencio. Muchos no hablaron hasta viejos. En la línea de frente coreana, incidentes similares generaron temor a armas secretas comunistas. De hecho, influyeron a que el comando de la ONU considerara la necesidad de contramedidas frente a armas de energía. En el largo plazo, Chorwon se convirtió en uno de los casos emblemáticos de encuentros ovni hostiles. Comunidades de investigación paranormal lo citan como evidencia de fenómenos más allá de la tecnología conocida, incluso en zonas de guerra. Sin embargo, al no involucrar directamente a la población local, ocurrió en el frente, lejos de civiles, su impacto público fue casi nulo, hasta que salió a la luz décadas más tarde. Hoy en Corea del Sur, casi nadie conoce este incidente, siendo más un asunto discutido en círculos de ufología occidentales. Operación Alma Errante. Psicología de fantasmas en la selva de Vietnam, 1969. Guerra de Vietnam. Los soldados estadounidenses implementaron la Operación Wandering Soul, Alma Errante, una campaña de guerra psicológica basada en la creencia vietnamita en fantasmas. Si bien no fue un fenómeno paranormal real, merece mención porque involucró a militares, simulando actividad paranormal en la selva. Consistió en reproducir de noche, en medio de la jungla, grabaciones de voces fantasmales y lamentos para aterrorizar a los guerrilleros Vietcong. Los altavoces emitían el audio llamado Ghost Tape número 10, con sonidos estremecedores, gritos, gemidos, y la voz lastimera de un supuesto soldado muerto que decía frases como: "Yo estoy muerto, vuelvo desde el infierno. Amigos, regresen a casa antes de que sea tarde". En la oscuridad de la selva, estos alaridos parecían surgir de espíritus auténticos, jugando con la superstición local de que los muertos sin enterrar vagan penando. Tropas de EE.U relataron que al operar los altavoces, notaban efecto inmediato, escuchaban a combatientes enemigos gritar asustados y a veces huir dejando sus puestos. Un intérprete de la unidad de PSIOP narró que tras una noche de emisiones, encontraron posiciones Vietcong abandonadas precipitadamente. Por su parte, exguerrilleros capturados confirmaron que aquellos lamentos les erizaban la piel. Más de uno creyó que eran espíritus reales. Un soldado norvietnamita citado en memorias indicó: "Pensé que algún camarada caído venía a advertirme. Era aterrador". Esta operación fue evaluada por comandos de Estados Unidos y considerada relativamente exitosa en algunas zonas. No hay investigación oficial en el sentido paranormal, puesto que era un plan orquestado. Sin embargo, su existencia misma revela que el ejército de Estados Unidos investigó las creencias espirituales locales para explotarlas. Los informes de la Sexta Batalla Psicológica registraron que en regiones budistas devotas, la táctica funcionó bajando la moral enemiga. En cambio, en unidades Vietcong menos supersticiosas, el truco era descubierto. Algunos guerrilleros recuperaron altavoces estadounidenses como trofeo. En definitiva, la operación mostró cómo un fenómeno falso pero creíble de fantasmas en la selva podía tener impacto real. No aplica explicación paranormal, pues se trató de tecnología de propaganda. Los fantasmas eran grabaciones. Desde el punto de vista cultural, la efectividad se explica por la credulidad local en Vietnam. La gente cree que si alguien muere lejos de casa y sin funeral adecuado, su alma queda atrapada, concepto de ma, o fantasma errante. Así, escuchar voces que decían, "regresad a casa", en dialecto local tocaba un nervio psicológico. Esta fue la justificación para su empleo. La credibilidad de los sonidos como fantasmas era alta entre soldados vietnamitas, sin instrucción técnica para imaginar un altavoz. En resumen, la explicación del fenómeno es 100% artificial, una guerra psicológica deliberada. Para los soldados enemigos, Vietcong, el impacto fue pavor genuino y confusión. Hubo casos en que desertores mencionaron estas voces como factor que minó su voluntad de luchar. Algunos pobladores civiles en aldeas remotas también las oyeron y propagaron rumores de bosques embrujados, lo que de hecho amplificaba el efecto. En el bando estadounidense,
La operación elevó la moral de los operadores de PSYOP al ver su ingenio funcionar. Sin embargo, en un plano ético, generó debate. ¿Era correcto manipular creencias religiosas del adversario? A largo plazo, Operation Wandering Soul se volvió un ejemplo citado en manuales militares sobre explotación cultural en guerra. Tras la guerra, los vietnamitas supieron de la treta. Algunos la miran con amargura, otros con asombro por la astucia. Culturalmente, esta operación inspiró escenas en películas y muestra cómo lo paranormal puede ser herramienta militar. Fortaleza de Itaipú, soldados quemados por un ovni, Brasil, 1957. En plena tensión de la Guerra Fría, 2 centinelas del ejército brasileño en el fuerte Itaipú, Praia Grande, vivieron un presunto encuentro con un ovni hostil cerca de las 2 de la mañana. Avistaron un objeto volador brillante y anaranjado acercándose rápidamente sobre el fuerte. El objeto suspendido emitía un zumbido, y de pronto los soldados fueron golpeados por una onda de calor intensa e insoportable. Ambos guardias cayeron al suelo con gritos tan fuertes que alarmaron a toda la guarnición. Acudieron oficiales y un médico. Encontraron a los centinelas con quemaduras graves de primer y segundo grado en el cuerpo. El ovni desapareció instantes después. Los hombres fueron trasladados a enfermería presentando signos de quemaduras por radiación térmica. Este caso, conocido como Caso Itaipú, fue extremadamente inquietante. Se habló de un ataque extraterrestre en territorio militar. La primera narración apareció en 1959 por el ufólogo Dr. Olavo Fontes basada, supuestamente, en fuentes castrenses. Según ese relato, los soldados describieron el ovni como un disco u objeto silencioso que flotó sobre el fuerte. Sintieron calor como si estuvieran junto a una explosión. El médico militar que atendió a los heridos confirmó las quemaduras en cara y manos, y la ausencia de llamas visibles que las causaran. Toda la guarnición fue testigo indirecto al escuchar la alarma y ver a los compañeros lesionados. Algunos reportaron haber visto una luz naranja intensa alejándose en el cielo. La oficialidad mantuvo silencio estricto sobre los detalles ante la tropa, alegando un accidente con generador eléctrico, explicación que no convenció. El caso se manejó con discreción. No hubo reconocimiento público del incidente por parte del ejército brasileño en ese entonces. Sin embargo, informes internos fueron compartidos extraoficialmente con investigadores civiles. Durante décadas, este caso figuró en la ufología brasileña como prueba de agresión ovni. En 2008, tras investigar archivos y entrevistar a personal retirado, el investigador Edison Boaventura Jr. afirmó haber descubierto que todo el caso fue un fraude inventado por Olavo Fontes, y que nunca existieron los soldados quemados realmente. Según Boaventura, Fontes fabricó la historia para ganar notoriedad en círculos de APRO, organización ovni estadounidense. Esta revelación sugiere que no hay registro oficial del suceso en archivos militares, y que posiblemente fue un bulo. Sin embargo, otros ufólogos cuestionan la versión de Boaventura y apuntan a que simplemente no se han hallado los documentos, quizá destruidos. En ausencia de confirmación documental, el caso Itaipú queda envuelto en dudas. Oficialmente, pues, no hay expediente militar confirmado, o se encubrió muy bien, o fue ficticio. Agresión ovni real. Si se cree la historia original, implicaría un ovni, posible origen desconocido, que emitió radiación térmica sobre los soldados. Credibilidad hoy considerada baja, dado el desenmascaramiento de la fuente. Fenómeno natural. Se especuló en su momento si pudo ser un inusual rayo globular que explotó cerca del suelo causando calor y luego desapareciendo. Pero la severidad de las quemaduras y la descripción de un objeto anaranjado controlado contradicen una simple bola de rayos. Fraude o malentendido. La explicación más aceptada actualmente es que el caso fue una invención sensacionalista. Alternativamente, pudo ocurrir algún accidente interno, por ejemplo, explosión de munición, reinterpretado o manipulado. Dada la declaración de fraude, la explicación paranormal tiene credibilidad nula a ojos escépticos. En 1957, Brasil vivía la oleada ovni global. Ese mismo mes ocurrió un famoso avistamiento desde un buque en Fortaleza. La historia de Itaipú, difundida en círculos restringidos, puso nerviosos a algunos militares latinoamericanos que la conocieron. Representaba la idea de que un ovni atacó una base. Sin embargo, al no ser confirmada oficialmente, su impacto público fue casi inexistente en la época. Décadas después, cuando ufólogos la retomaron, ya estaba impregnada de controversia. En la actualidad, tras las acusaciones de fraude, el impacto principal ha sido dentro de la comunidad ufológica brasileña,
generando divisiones entre creyentes y escépticos. Para las Fuerzas Armadas brasileñas, el caso no figura en sus registros públicos, por lo que no ha afectado su proceder, a diferencia de Operación Prato, que sí reconocen. En la población de Praia Grande, pocos conocen esta historia, aunque localmente hay quien la repite como leyenda urbana. Fuentes. El caso fue publicado inicialmente en The Afro Bulletin, en 1959, por Olavo Fontes. La Wikipedia en portugués resumió que un ovni brillante, alaranjado, onda de calor, 2 centinelas gravemente quemados. Pero también anota que en 2008 se comprobó que el caso fue inventado. Incidente de Talavera la Real humanoide luminoso en base española, España, 1976. 2 soldados de guardia en la periferia de la base vivieron un encuentro cercano con un ente desconocido. A eso de la 1:50, tras escuchar un sonido de interferencia de radio, seguido de un agudo silbido durante 5 minutos, vieron una luz intensa brillar brevemente en el cielo. Momentos después, notaron ramas quebrarse en un bosquecillo de eucaliptos cercano. Al enfocar su linterna, uno de los soldados, José Trejo, avistó a la izquierda una figura humanoide de casi 3 metros de altura, aparentemente compuesta de pequeños puntos de luz verde brillantes, con brazos muy largos, pero sin manos ni pies distinguibles. Trejo soltó un grito, y cayó desmayado del pánico. Inmediatamente, los otros 2 centinelas presentes abrieron fuego con sus fusiles ZME contra la criatura. La figura luminosa desapareció instantáneamente ante sus ojos. Mientras evacuaban a Trejo, los guardias escucharon de nuevo el mismo sonido electrónico inicial. Al amanecer, 50 efectivos registraron la zona. No hallaron huellas ni siquiera los casquillos de bala que los soldados afirmaban haber disparado. Este suceso, conocido como el humanoide de Talavera, fue clasificado durante años. El caso salió a la luz en 1977, cuando se filtró a la prensa. Los soldados involucrados prestaron declaración oficial ante un comandante y un psicólogo militar. Trejo describió con detalle al ser, de constitución transparente, o compuesta de luz, sin rasgos faciales visibles, y se movía flotando silenciosamente. El compañero Carrizosa corroboró parte de la visión. Él sobre todo vio la masa luminosa y la reacción de Trejo. El tercer militar con el perro no alcanzó a ver la figura, pero confirmó el sonido extraño y los disparos. Todos concordaron en la angustia intensa que experimentaron. El psicólogo determinó que los soldados eran personas equilibradas aunque asustadas, y no parecía un invento. Este testimonio fue elevado al Estado Mayor del Aire. Investigación oficial y hallazgos. La Fuerza Aérea Española abrió un expediente confidencial, que fue desclasificado en 1994. En ese informe, titulado Fenómeno extraño en Badajoz, 12 de noviembre de 1976, se recoge el resumen de los hechos, consideraciones y conclusiones. La conclusión oficial sugiere que los soldados pudieron haber sufrido una alucinación colectiva reforzada por el miedo. El investigador Vicente Juan, citado en el informe, opinó que no hubo más que un susto infundado, aunque no pudo explicar coherentemente la fuente de la intensa luz ni el sonido registrado. El caso se cerró sin explicación concreta. Dado que en esas fechas España había registrado varios avistamientos ovni, se barajó si los centinelas confundirían algún experimento o reflector con algo sobrenatural. Pero nada concluyente, por eso se desclasificó como sin clasificación de amenaza. En el expediente se consigna la ausencia de evidencias físicas, sin casquillos ni marcas, pese a los testimonios. No se emprendió investigación adicional. Paranormal. OVNI. Muchos ufólogos consideran este caso un encuentro cercano del tercer tipo, con entidad biológica desconocida. La coherencia de los relatos le da credibilidad moderada en círculos ufológicos. Psicológica. La explicación oficial de alucinación por estrés es la postura escéptica. Quizás los soldados, sugestionados por el sonido raro, interpretaron luces de algún vehículo o reflejos como un ser. Esta hipótesis tiene cierto peso. Por ejemplo, el soldado Trejo acababa de regresar de permiso, pudo estar cansado. No obstante, 3 personas percibieron elementos objetivos, el sonido, la luz, lo que dificulta tildarlo de alucinación pura. Tecnológica secreta. Se especuló si pudo tratarse de un soldado con traje de visión nocturna, o un paracaídas iluminado. Nada encaja bien. Fraude. No hay indicios de que los testigos mintieran. Arriesgaron carrera al contar algo así. Al final, el suceso sigue sin explicación. El informe oficialmente decanta por fenómeno extraño sin comprobar,
posiblemente psicológico. La credibilidad de que algo anómalo ocurrió es media dada la documentación. La de explicación paranormal específica es indeterminada. Dentro de la base, el incidente generó susto y chanzas a partes iguales. Algunos compañeros creyeron a Trejo y Carrizosa, otros se burlaban de los que vieron marcianos. La Fuerza Aérea tomó suficientemente en serio el caso como para asignarle un investigador y clasificarlo, señal de que consideró genuino el temor de la tropa. En la región de Badajoz, cuando trascendió años después, alimentó la fama local de avistamientos ovni. Extremadura ha tenido otros casos. Nacionalmente, fue uno de los expedientes ovni desclasificados en los 90, que mostraron que hasta en instalaciones militares había reportes misteriosos. El caso Talavera reforzó la idea de que España también tenía sus enigmas militares, similar a otros países. Para las comunidades ufológicas, este incidente es de los más importantes en España, por contar con documentación oficial detallada.